Vamos a seguir hablando de temas importantes para el país, sobre todo en la coyuntura político-electoral que estamos pasando en este momento. Ya la campaña electoral prácticamente está en marcha y es un momento decisivo para la democracia de nuestro país. Presidente Portillo, qué gustazo estar nuevamente con usted conversando. Estamos bastante emocionados y bastante optimistas, pero a la vez también frustrados. Hemos visto con mucha preocupación lo que está pasando respecto a ciertas candidaturas a, a lo que ha pasado en el Tribunal Supremo Electoral. Pero antes de entrar a ese tema de lleno, presidente Portillo, desde hace varios meses en el país se ha estado haciendo mención que existen aproximadamente 2 millones de jóvenes guatemaltecos que acaban de cumplir 18 años, que están comprendidos entre los 18 y 25 años, que no se empadronaron, que lamentablemente no sé si fue muy poco el esfuerzo institucional que se hizo o en realidad es la apatía que hay de parte de la juventud guatemalteca porque ya no ven una esperanza, porque ya no hay credibilidad en el sistema electoral o simplemente porque no les interesa por el desgaste que ha habido, por los señalamientos de diferentes candidaturas a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones, alcaldías. Hemos visto cómo el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado ciertas candidaturas que pues es de conocimiento público, que son candidaturas que están vinculadas a sectores del crimen organizado, al narcotráfico, entre tantas cosas. Pero ¿qué opina usted de estos 2 millones de jóvenes? A mí como joven realmente me preocupa que las personas que pueden tener incidencia y que pueden cambiar el rumbo, que pueden cambiar la decisión de quién va a gobernar el país los próximos 4 años, no estén participando. ¿Cómo evalúa usted esta situación, presidente Portillo? Bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación a continuar dialogando sobre los temas nacionales. Y esa es una pregunta muy importante porque tiene que ver fundamentalmente con el sistema político. De esos 2 millones de guatemaltecos que no se empadronaron y que son jóvenes, un porcentaje muy alto tiene una apatía y una clara posición negativa de lo que es la política. Hay una cantidad de jóvenes que están interesados en la política, pero lamentablemente están interesados en la política por lo que se ve en la política, que los políticos se enriquecen rápido, que son buenos para hacer negocios, que se han enriquecido a la sombra del Estado. Entonces es una parte de los jóvenes que tienen la visión anquilosada y antigua de la vieja política. Y los jóvenes que no participan, que son entre 16 y 35 años, que su objetivo de vida no está en Guatemala. Ellos saben que la solución a sus problemas no está en Guatemala, sino que está en otro lado. Y entonces buscan Estados Unidos, otros países, o incorporarse a alguna estructura ilegal que les permita sobrevivir económicamente. Entonces, todo esto es parte de un sistema económico y político que ya topó, que ya colapsó. Tenemos una economía que crece, pero que el crecimiento se queda en las élites económicas y no se comparte con la gran mayoría de la población. Y lo mismo sucede, guardando las diferencias entre economía y política, la forma de funcionar, la lógica de funcionamiento es la misma. Se compiten, se crean partidos políticos para hacer negocios a costa del Estado. Hoy vamos a tener cerca de 40 partidos políticos dentro de poco tiempo, todos pensando y sabiendo y teniendo convicciones de que estar cerca del Estado les permite hacer negocios cuantiosos. Y por el otro lado, la economía, igual, se crean empresas para impedir que otros participen, así como están eliminando en el sistema político candidatos, así elimina el sistema económico que no tiene competencia, que no tiene apertura, que tiene una economía cerrada, que tiene un mercado preso. Entonces, es una crisis del sistema. Tratan de anular y de aniquilar los proyectos que en realidad representen una oportunidad distinta de cambio. Sí. Usted acaba de mencionar 3 cosas, presidente, fundamentales y que son
muy preocupantes. Habla de la política mercantilista, porque así la denominan diferentes analistas políticos y diferentes autores, que es esa política en la cual no se busca el bien común y no se busca servir a la población, sino que se busca obtener algún beneficio económico o se busca algún beneficio de otra índole. No solamente es lo económico, sino que también podría ser que buscan impunidad, porque hasta al estar en ciertos cargos políticos que la ley tiene antejuicio, que la ley mandata que tengan antejuicio, pues son personas que no pueden ser investigadas por una causa penal o por una denuncia hasta que no se les levante el derecho de antejuicio. Por otro lado, a mí sí digamos, todo este cúmulo de emociones que genera la política y el proceso electoral que estamos pasando, y sí me causa como frustración cuando escucho decirlo. Estos 2 millones de jóvenes posiblemente no se empadronaron y no van a participar en estas elecciones porque saben que su futuro no está en Guatemala, porque saben que su propio país, su tierra donde nacieron, no les ofrece las oportunidades para desarrollarse, y entonces tienen que emigrar de manera irregular, muchos de ellos, a Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué hay detrás de toda esa migración irregular? Hay dolor, hay hogares separados, hay muertes, porque muchos fallecen en el intento cuando cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Hay tristeza, y es dinero que el gobierno se jacta de decir que la macroeconomía del país está estable y que ha sido la más resiliente de toda Latinoamérica en los últimos años después de la pandemia o durante la pandemia. Pero lo que no dicen es que lo que contribuye en gran medida a que esa macroeconomía sea estable es justamente todas las remesas, los miles de millones de quetzales que ingresan mensualmente a Guatemala, producto de la exportación de guatemaltecos, porque lamentablemente en Guatemala las instituciones no están funcionando y no están al servicio de la población. Hay que decirlo, en Guatemala las instituciones públicas, la gran mayoría, están al servicio del crimen organizado, al servicio de élites y al servicio de intereses sectoriales, pero no al servicio de las grandes mayorías sociales. Creo que esa es una conclusión a la que podemos arribar de este análisis. Presidente, ¿usted qué piensa? Sí, es correcto lo que dices. Pero hay algo importante. Nos quieren vender la idea, o nos han querido vender la idea, de que los empresarios son independientes y autónomos con respecto a la política. Nos han querido vender que la culpa de todos los problemas nacionales son los políticos. Que el empresario es maravilloso porque paga salarios justos, paga sus impuestos, tiene responsabilidad social, hace aumentar el crecimiento económico, exporta, es innovador, es emprendedor y que no se mete en política. Esa es la mentira más grande que nos han metido, porque los empresarios son dueños del Estado y son dueños de la política. Y no es una cosa nueva. Fernand Braudel, un gran historiador francés, dijo: el capitalismo solo triunfa, el mercado solo triunfa cuando se identifica con el Estado. Es más, dice, cuando el mercado es el Estado, son las grandes ganancias. Entonces, hoy el sector privado, las élites económicas son tan responsables como el crimen organizado de la cooptación del Estado y de un Estado débil políticamente que no resuelve los problemas de la sociedad. Ahorita venía bajando de San José Pinula y vi un letrero, vi una pancarta en donde se echan flores del gobierno por el manejo de la política fiscal y que por eso la deuda no ha subido. ¿Qué significa eso para el país? Que la deuda no ha subido, porque han manejado responsablemente lo fiscal. Responsablemente, cuando tenemos un presidente del Banco de Guatemala que cuando fue ministro de Finanzas dijo: ustedes gasten, lo demás pela. Esa es la gran responsabilidad del manejo de la política fiscal. Entonces aquí los políticos tenemos responsabilidad en tener un Estado ineficiente, un Estado que no define políticas de beneficio social, pero quien tiene la verdadera culpa, quien maneja los hilos detrás del poder, son las élites económicas, que hoy tienen comprometido el futuro del país, porque de ellos depende si sigue creciendo el crimen organizado, si sigue creciendo el narcotráfico, si sigue creciendo la debilidad del Estado, y la van a pagar caro. Que no la van a pagar ahorita, porque siempre dicen
con el argumento, salen con el argumento, en Guatemala nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Pues va a pasar. Lo que pasa es que no sé si lo vamos a ver nosotros, o lo van a ver ellos, o no lo van a ver ellos. Pero tenemos un sistema completamente colapsado. Por eso la decepción de la política. Porque la política la asocian hoy, Luis, a nepotismo, a corrupción, a negocios, a parentescos, a compadrazgos, a hacer negocios con el Estado. Pero no la asocian como un instrumento que resuelva los problemas económicos. Por ejemplo, un involucramiento político como personas como vos, de 32 años de edad, es refrescante para el país, es alentador para el país ver gente con tu nivel, con tu formación, Tú no tienes necesidad de estar metido en política más que porque quieres colaborar para que esto cambie. Si hubieran más jóvenes como tú, la esperanza se fortalece. Y ese es uno de los trabajos que tiene que hacer. Ahora, no tenemos una cultura política democrática, Luis. Los partidos políticos nunca formaron ninguna generación de políticos, ni hombres de Estado. Los partidos políticos se encargaban de ganar elecciones, no de formar cuadros, no de pensar en el futuro, no de definir políticas para el futuro. Entonces, el sistema de partidos políticos tiene que cambiarse. Tiene que haber una reforma electoral profunda. Y hoy el papel del Tribunal Supremo Electoral es vital. Yo no quisiera estar en el papel de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral porque las presiones y la forma en que han manipulado la ley electoral va a dar al traste con lo poco que hemos avanzado en democracia. Realmente delicado, presidente, y qué responsabilidad. Y la historia los juzgará, dicen, cuando se juramentan a magistrados y a representantes del Congreso en el hemiciclo parlamentario. Y es cierto, al final la historia pone a cada quien en su lugar, y por eso en el caso de usted es recordado. Hemos recorrido diferentes zonas de la ciudad y usted ha estado recorriendo el país también llevando el mensaje del partido político Viva. Y la gente recuerda con mucho sentimiento, con mucho cariño, pero sobre todo con mucho respeto, las decisiones que usted tomó en su momento sobre la canasta básica. Hace unos días, yo este año soy secretario de la Comisión de Economía del Congreso de la República, de la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Y entonces propusimos en la comisión que citáramos al ministro de Economía, a la SAT, al Banco de Guatemala, entre otras instituciones, para analizar, a la DIACO también, para analizar el incremento en los productos de la canasta básica. Y esto, presidente, me trae a poder plantearle una pregunta. Hemos visto cómo los huevos, por ejemplo, que costaban 50 centavos, subieron a 1.25, 1.50, 1.75, ya van por 2 quetzales. Y la gente en los barrios y en las colonias nos dicen, la gran, es el colmo, ahora hasta comer huevo parece que va a ser un lujo. Entonces, y se recuerdan cuando les decimos, el presidente Portillo está en este proyecto político, de lo que hablan es de la canasta básica, de que usted mantuvo los precios del frijol, del azúcar, del huevo, del pollo, de que el gas estuvo estable, que no subió. Entonces, presidente, hemos visto cómo estos costos están aumentando desmedidamente. ¿Qué se debe de hacer para mantener los costos bajos de la canasta básica? ¿Qué hizo usted en su gobierno y por qué usted considera que en la actualidad esto pareciera que es algo imposible? ¿Será que lo que no hay es voluntad? ¿O será que los gobernantes de turno solo les interesa enriquecerse los bolsillos, como que cuando Dios los llame se van a ir con todo ese dinero para el cielo, pero pues sabemos que uno vino sin nada y sin nada se va? Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué cree que está pasando y por qué esos aumentos desmedidos de estos productos de la canasta básica? Está sucediendo todo al mismo tiempo lo que tú dijiste. Primero, los gobernantes no les interesa el pueblo. Hay una insensibilidad de los gobernantes con respecto a la población. No les importa si la gente come o no come, ni las penalidades que pasa la mayoría de la población. Segundo, tenemos unas élites ciegas que solo les interesa la ganancia inmediata y pronta y grande. Y entonces se olvidan de la economía y se olvidan del salario, se olvidan de pagar los impuestos, se olvidan del Estado. Es una política extractiva, como lo dice James Robinson en su libro
por qué fracasan los países. Todos los países de América Latina, la mayoría de países del mundo, del tercer mundo, pero sobre todo en América Latina, la decadencia del Estado y la permisión de implementar políticas extractivas solo para adentro, solo para ganar, sin incluir a la población, solo es lo que está llevando al país. Y es cuestión de voluntad, porque yo lo hice sin consultarle al sector privado, por eso me odian, por eso es un odio que todavía no me lo perdonan. ¿Por qué? Porque abrí la economía. La gente cree, Luis, que yo creé un tope de precios. No, los topes de precios no funcionan. El control de precios no funciona. Es como cuando quieren controlar el tipo de cambio. Peor, se dispara, porque se crea el mercado negro paralelo. Lo que hice yo, lo debería de haber hecho con una ley de competencia que todavía está en el Congreso, que tú lo sabes, y que todavía no tiene dictamen favorable, y que ahí está la lucha porque está el sector privado financiando al Congreso para que no se discuta la ley de competencia. Porque la ley de competencia lo que vendría es abrir el mercado, abrir las inversiones, que vengan productos de mejor calidad, de mejor precio, acelera la economía, hace crecer la economía y por lo tanto genera más empleo. La ley de competencia solo traería beneficios, pero la posición del sector privado es que no a la ley de competencia. Pero una ley de competencia buena, va, presidente, porque fíjese que hace unas semanas el ministro de Economía con el presidente de la República, como el Ejecutivo tiene iniciativa de ley, mandaron una iniciativa de ley de competencia, y ya nos la trasladaron a la Comisión de Economía y la estamos analizando. Nos compartieron una copia a los integrantes de la comisión. Pero uno va con expertos también y consulta y lo que dicen es que pareciera que es una iniciativa de ley que, como siempre, está hecha para beneficiar exclusivamente a unos sectores. Claro, que le dijeron en la Cámara de Industria, Luis. En las oficinas de la Cámara de Industria, esos expertos y esos técnicos sobalevas, a los que tienen de empleados, son los que hicieron la ley para su servicio. Toda la vida el CACIF, que es el gran enemigo de la economía nacional, que es el gran enemigo de la historia del país, ha hecho leyes para su beneficio sin importarle las consecuencias en la gente. Yo te voy a decir una cosa. Cuando mencionaste el huevo me acordé de la anécdota, no sé si te la conté la vez pasada, por qué liberé la importación sin arancel de huevo. Creo que sí, de la señora que lloraba, sí, porque la capturaron acusada de contrabando. Un gobierno tiene que tener sensibilidad y saber cuál es el pulso social que está viviendo la población. Yo abrí la economía, pero la abrí por medio de acuerdos ministeriales. La debilidad fue que llegó el siguiente gobierno y por otros acuerdos echó abajo los que yo había establecido. Por eso se oponen a la ley de competencia. Porque son tan cínicos, Luis, y tú estuviste ahí. Yo creo que lo mencioné la vez pasada. Que en ENADE hicieron un congreso, que por cierto me invitaron a James Robinson a que hablara. Y un experto, entre comillas, de economía del Centro de Investigación de la Economía Nacional les dijo a los diputados que no se preocuparan de la ley de competencia, que Guatemala no la necesitaba. Así es el cinismo, así es la ceguera, así es la ambición y así es el saqueo del país. Y ahí justamente viene la siguiente pregunta, presidente, porque entonces pareciera que al final de cuentas no es el presidente constitucional de la República el que gobierna. ¿Quién gobierna en Guatemala? Uno se hace esa pregunta y algunos analistas diciéndolo de una manera, pues, a modo de análisis crítico, gobierna la soberana impunidad. Otros dicen en Guatemala gobierna las élites económicas. Otros dicen en Guatemala hoy en día, con los avances que ha tenido ciertas organizaciones del crimen organizado, gobierna el narcotráfico. ¿Quién gobierna en Guatemala, presidente? Se reparten el poder, ¿verdad? El presidente tiene un 20% de poder. El demás poder se reparte en la estructura nacional. Sector privado, ejército, crimen organizado. El gran problema, y lo dijo un embajador, un ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarlane, las élites económicas se equivocaron al ponerse del lado equivocado de la historia. Se pusieron del lado del crimen organizado. No se meten con el crimen organizado ni con el narco.
Y el crimen organizado y el narco les está entrando al negocio de ellos en sus propias leyes y sus propios mercados. Entonces no sabemos dónde va a parar esto, porque aparentemente todo está bien, hay una paz pactada secretamente de no meterse en los negocios de los contrarios, de los adversarios, pero debilitaron el Estado. Hoy el Estado no tiene capacidad de resolver ningún problema, no solo de carácter social, sino de carácter político. Entonces, ¿por qué no quieren? ¿Quiénes son los que gobiernan realmente? Los que gobiernan realmente es el sector privado, es el CACIF, es una cúpula, ni siquiera es todo el sector privado, porque hay sector privado distinto. No podemos generalizar, Luis, pero la cúpula del sector privado, dirigida por el CACIF y por la Cámara de Industria, son las que reparten el pastel. Y es un pacto hipócrita, escondido. Yo te dejo el control de la economía, tú déjame los negocios del Estado. Ese es el gran pacto. Ustedes hagan con la economía lo que quieran y déjenos hacer los negocios. Por eso los negocios ahorita que están saliendo de luz pública, de salud pública. Sí, presidente, impresionante. Impresionante. Qué descaro. Yo no sé qué calificativo usar viendo lo que pasó con la pandemia en el sistema de salud, que la gente se estaba muriendo en la calle porque nuestro sistema de salud no estaba lo suficientemente fortalecido, viendo la urgencia de equipar hospitales, de fortalecer el sistema de salud de atención primaria, viendo lo que está pasando a nivel mundial, no solo en Guatemala. Hay serias acusaciones de parte del Ministerio Público que en el nuevo hospital que acaban de inaugurar en Chimaltenango hicieron compras sobrevaloradas por más de 67 millones de quetzales. Habían compras que habían subido en los eventos de Guatecompras, que estaban los aparatos que estaban cotizando en 6,000, 8,000 quetzales, y lo que hicieron fue que fraccionaron y los terminaron comprando en 87,000, en 88,000. Sobrevaloraron esos aparatos en más del 300%. ¿Y a dónde va a parar ese dinero? Al bolsillo de los corruptos. Y eso es lo que vemos, Luis, y lo que no vemos. Y lo que no vemos. Lo que no sabemos. Yo te digo una cosa. Le doy el beneficio de la duda a la Contraloría y al Ministerio Público porque reaccionaron en un caso. Ojalá reaccionaran en todos los casos, porque es una barbaridad lo que han hecho. La insensibilidad. Son verdaderamente criminales. Un personaje, un funcionario público, Luis, que se aprovecha en una crisis como la pandemia, está viendo la calamidad y la tragedia humana y aprovecha para hacer negocio. Como decís tú, no encuentro palabra para calificarlo. No hay... Insensibilidad, qué ambición, qué saqueo, qué falta de sentido humano de la vida. Yo no había visto un gobierno igual. Y este gobierno tiene la peor calidad humana dirigiendo el país. Sí, pareciera que no tienen alma, que no tienen corazón, que no se ponen por un momento en los zapatos de la gente más necesitada. ¿Va, presidente? Que de acuerdo a las estadísticas, más del 50% de la población guatemalteca vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y no es un discurso de demagogia, no es hablar por hablarlo o por tratar de convencer a alguien con estos datos. Es la realidad, son los datos oficiales, no los estamos inventando ni los estamos tergiversando. Entonces, cuando nosotros vemos que los funcionarios son conscientes de esto y que lejos de ver cómo ayudan a la gente, miran cómo llenan sus bolsillos, decimos, ¿para qué el Estado? Y es justamente, el otro día hablábamos de las reformas importantísimas que no pueden seguir esperando y que ojalá en la 10ª legislatura, que inicia el próximo año, se pueda abordar la reforma político-electoral que es inminente, que ya no puede esperar, que hay que hacerlo y que hay que hacerlo bien, pensando en la gente y no pensando en cómo las personas que mandan y que han mandado en este país pueden seguir teniendo ese control. Presidente, usted cuando va a los lugares, pues porque no solo hemos estado en la ciudad, sino que va a diferentes lugares, supongo que a usted también se lo han preguntado. A mí aquí en Guatemala me preguntan, diputado, ¿y por qué viva? Yo antes pertenecía a otro partido político, pero yo les he explicado que en el paso por la política hay que tomar decisiones y que cuando uno pues ya no ve oportunidad de crecimiento en algún lugar o cuando uno ve
que hay muchas contradicciones o que se puede llegar uno a convertir en lo que tanto critica. Entonces uno mejor debe de buscar un espacio y debe de buscar una alternativa para seguirse desarrollando, para seguir sirviendo al país y para seguir buscando el bien común. Entonces a mí me han preguntado por qué Viva. Yo he dado mis justificaciones y he dicho que básicamente es porque quiero seguir sirviendo a mi país, porque he aprendido mucho este tiempo que tengo como diputado. Tengo claras las convicciones, los motivos que me hicieron involucrarme en política y porque evidentemente quiero hacer una carrera. Pero usted, ¿qué ha respondido, presidente, cuando le preguntan en los diferentes lugares por qué ahora está en el partido Visión con Valores? Sí. En Quetzaltenango me preguntaron, presidente Portillo, usted habló con la mayoría de partidos políticos para ver si podía trabajar con ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces yo le contesté, con la mayoría, casi con todos, no solo con la mayoría, casi con todos los partidos políticos. Tuve una relación política seria al principio, de buscar acuerdos, de buscar cosas en común, puntos en común. ¿Y qué encontré? Encontré que los partidos políticos, es lógico lo que te voy a decir, en ciencia política no puede haber partidos políticos democráticos en un sistema político antidemocrático. Los partidos políticos son reflejo de la sociedad. Los partidos políticos son reflejos del sistema político. Entonces, encontré un sistema político no conformado por partidos políticos, sino por sociedades anónimas. Y no te estoy hablando, te puedo poner ejemplos y mencionar nombres. Partidos que cada quien se juntaron 4 gentes con dinero, pusieron 25% del aporte inicial y formaron un partido político, porque sabían que tener diputados en el Congreso significa tener posibilidades de hacer negocios y de influir en la política nacional. Entonces encontré partidos políticos que no tienen ideología, porque dicen, el transfugismo. ¿El transfugismo qué es? El transfugismo no es más que expresión de lo antidemocrático que funcionan los partidos. Porque no te dejan crecer, no te dejan ser libre, no te dejan tener independencia, no te dejan opinar, no te dejan pensar, no te dejan, hay temas que no te permiten tocar. ¿De qué partidos estamos hablando? Entonces, por eso hablé con todos y encontré partidos con un liderazgo pobre, sin ideología, sin programas de formación, sin proyecto nacional, sin programa de gobierno, sin claridad sobre lo que iban a hacer en el Estado. Tengo 15 años de conocer a Armando Castillo. Es un hombre serio, es un hombre que no le ha gustado mucho el protagonismo, pero ahí está caminando desde hace 3 elecciones consecutivamente, con un voto duro, con un partido con gente joven que nos abrió las puertas tanto a ti como a mí, y a Evelyn, y a Gustavo Cruz. Es un partido que cumple su palabra, que tiene claridad sobre lo que hay que hacer, que tiene definido lo que hay que hacer en economía, lo que hay que hacer en política, lo que hay que hacer en carácter social, lo que hay que hacer en salud, en educación. Entonces, ahí fue donde me encontré cómodo, porque dije, no estoy diciendo que Viva sea perfecto, porque Viva es parte del sistema también, adolece también de problemas como adolecen los demás partidos, pero es el partido que por lo menos no está vinculado al crimen organizado ni al narcotráfico. Y no encontrás gente que esté pensando solo en hacer negocios. Te encontrás con gente de clase media y clase alta que está pensando verdaderamente en hacer cambios en el país. Sí, eso justamente me lleva a otro tema, presidente, porque propuestas. En la campaña electoral se debería de hablar de propuestas. ¿Una campaña electoral para qué es? Para que los que somos candidatos a puestos de elección popular en los proyectos políticos donde estamos participando, nos dirijamos a la población, les expliquemos cuáles son las propuestas que queremos implementar de llegar a ser electos, cuáles son los planes y las políticas de gobierno, las iniciativas de ley que queremos promover y que vamos a apoyar y que vamos a fomentar en el caso de llegar, pues ya sea al Congreso de la República, a una municipalidad o incluso a la primera magistratura del país, a la presidencia de la República. Y lo que me preocupa es que la campaña electoral en la actualidad parece más que se basa en chismes, en señalamientos,
en que aquel le dijo que el otro era un ladrón, entonces el otro le respondió peor y le dijo que el otro era un traicionero, en que aquel subió un TikTok acusando al otro de algo y que le dijo que era basura, y entonces viene el otro y sube otro TikTok respondiéndole que es un narcotraficante, y se andan haciendo señalamientos a diestra y siniestra, pero no hablan de propuestas. Y yo creo que a la gente lo que hay que hacer es que hay que informarla y hay que decirle qué queremos hacer. Y me preocupa mucho que lo que más llame la atención sea ese morbo, el chisme, ¿sabe? Porque se desvirtúa todavía más la política, porque se desvirtúa este ejercicio democrático al cual estamos siendo sometidos nosotros y en el cual estamos participando. ¿Usted coincide conmigo en las propuestas y que es eso lo que debería prevalecer en la campaña electoral? Totalmente estoy de acuerdo contigo. Este es, Luis, el proceso electoral más triste, más gris y más mediocre de la época democrática moderna, de los 35 años que llevamos de democracia desde 1985. Y lo digo con respeto, no lo digo peyorativamente, porque no se trata de hablar mal de la gente. Ningún candidato está tocando los verdaderos problemas del país. ¿Por qué razón? Porque vendieron ya su voto a las élites económicas, porque tienen cobardía para hablar con la verdad, porque no son valientes o porque desconocen la realidad. Hoy tenemos candidatos que no sé si dan ganas de llorar o de reír. Una pobreza de candidatos y una pobreza de discurso. El discurso se degeneró y se desnaturalizó totalmente. Y no porque tengamos que hacerle propaganda a Armando Castillo. Es el único que toca el problema de la ley del trabajo, la ley del agricultor, la ley de la competencia, la ley de aguas, la ley de servicio civil. Es decir, tocar aquellos cambios estructurales que el país necesita. Nadie lo está haciendo. De los que están encabezando, nadie habla de los verdaderos problemas. Y entonces tenemos el proceso electoral más gris y más triste. Pero lo más grave es que esto va a repercutir en la eficiencia de la política pública en el futuro. Porque está llegando gente. Hay una frase que creo que la vez pasada la mencioné, de José Ortega y Gasset, cuando le preguntaron qué era política en 1936 en una conferencia, y él contestó: es tener una idea clara de lo que se va a ir a hacer al Estado. Esa pregunta se le debería hacer a todos los candidatos. ¿Cuál es la idea clara que usted tiene de lo que va a ir a hacer el Estado? O no la tienen, o son muy ignorantes, o son muy cobardes. Pero hoy tenemos el peor proceso electoral, mediocre, triste, no estimula, no emociona, no hay fiesta cívica. Y para acabarla tenemos un árbitro electoral que decide quién participa y quién no. Cuando la función del árbitro electoral es garantizar, primero, que haya proceso electoral, que sea transparente, que sea competitivo, que sea democrático, que sea equitativo, competitivo, y no estar eliminando. Hoy el gran policía electoral se llama Tribunal Supremo Electoral. Lo digo con respeto a los magistrados, que los conozco a todos, y que sé que hay gente honorable ahí, pero lo que están haciendo es desgraciar la política, destruir lo poco que hemos avanzado, porque ellos no están para decirle al pueblo: mire, solo van a poder votar por estos. No. La democracia es la mayor participación de candidatos y la mayor participación de votantes. Y eso está hoy puesto en duda. Y hay una cosa que platicaba antes de que estuviéramos aquí en el programa. Estoy hablando de los años 90, el Tribunal Supremo Electoral, estuviera quien estuviera, tenía credibilidad. Se tenía la certeza que el que sumaba la mayor cantidad de votos se le daba el poder. Hoy eso está en duda. Y no hay peor cosa que la desconfianza en las instituciones. Y más desconfianza en instituciones que tienen que ver con el resultado y el fortalecimiento de la democracia. Sí, hombre, a mí me parece muy grave, se habla de un fraude electoral. Y no necesariamente el fraude se tiene que dar en el conteo de los votos. Empieza a maniobrarse desde antes. Porque era lo que usted decía, si vivimos en un país democrático, republicano, representativo, se supone que todos los ciudadanos que se consideren aptos para poder optar a un cargo de elección popular se presentan y que participen, y que sea la ciudadanía a través de su voto secreto, libre, quien decida
en quién quiere confiar, pero no que a través de judicialización de la política se esté anulando candidaturas. Y entonces es bien grave este tema, presidente, sobre todo porque no suma y no contribuye a la institucionalidad en el país. Imagínese lo que usted nos está diciendo. Es el proceso electoral más gris, más triste y el peor de los más peligroso. Y más peligroso. Fíjese que hemos recorrido las comunidades en la ciudad de Guatemala. Vamos a la zona 18, a la zona 7, a la zona 24, a la zona 5. Y la verdad es que nos toca hacer un doble esfuerzo a los que estamos en política, porque la gente, uno va y lo primero que le dice la gente a uno, nos engañan, nos usan, nos mienten, solo aparecen cada 4 años. Y entonces creo que el gran compromiso de nosotros que nos estamos proponiendo a un cargo de elección popular es hablarle con la verdad a la gente. No seguir engañando, no seguir mintiendo, no seguir prometiendo cosas que uno no va a cumplir, ni tampoco utilizar discursos con propuestas. Por ahí andaba un candidato que proponía 10 años de energía eléctrica gratis. Por ahí andaba otro candidato que proponía que va a gobernar como lo hace el presidente de El Salvador en el tema de seguridad. Por ahí andaba, en fin, hay de propuestas a propuestas, pues, pero ojalá la gente tenga la claridad y el discernimiento para saber qué es verdad, qué es mentira y a quién le puede creer y a quién no. Presidente, ¿usted qué consejo le daría al próximo gobernante? Digamos, desde su experiencia, desde su expertise como político de trayectoria, de amplia trayectoria, que ya ocupó el cargo más importante de Guatemala, ¿qué consejo le podría dar usted al próximo gobierno? Yo le diría 2. 1, que busque y se rodee de la gente mejor pensante de Guatemala, de los intelectuales que hay en todas las áreas. En el mismo estado, Luis, hay gente capaz. Hay gente capaz en el Banco de Guatemala, hay gente capaz en finanzas, hay gente capaz en todas las instituciones del Estado que están relegados porque no se prestan a los negocios del Estado y los negocios públicos. Entonces, que se rodee, que localice los mejores cuadros políticos, los mejores hombres de Estado para tener un buen gabinete. No un gabinete como el de hoy, que es el peor gabinete de la historia democrática reciente. Y segundo, que se fije mucho en el financiamiento, porque yo ya lo viví. Financiarte, aunque sea de dinero legal, te compromete en tus políticas. Es vender por adelantado las políticas públicas, porque no hay dinero gratis y menos en política, Luis. Entonces, y lamentablemente hoy, la mayoría de candidatos ya se hicieron millonarios porque vendieron las candidaturas y lo sabe todo el mundo. Alfonso Portillo no está diciendo una gran verdad, que está descubriendo el agua azucarada. Todos los candidatos han hecho negocios en el reparto y en la venta de candidaturas para diputados y para alcaldes. ¿A dónde va a parar el país? Entonces, 2 consejos. Que sea lo más independiente posible, cuidando el financiamiento que reciba y rodearse de la mejor gente. ¿Cuesta eso, Luis? No, es cuestión de voluntad. Pero si, como dice Voltaire, no te reúnes con amigos para gobernar, sino con socios, te conviertes en cómplice y en una estructura de bandidos. Creo que es fundamental también tocar otro tema, presidente, en este podcast que estamos haciendo y que lo que hacemos es hablar pues, con la verdad, informar a la gente, hacer planteamientos, mostrar nuestro criterio, nuestras posturas y también analizar un poco lo que está sucediendo en Guatemala. Hemos hablado del Congreso, hemos hablado de la Presidencia de la República, de las élites económicas, del crimen organizado, pero en todo esto hay un engranaje fundamental y es el poder local, las municipalidades, que por mandato legal, de acuerdo al Código Municipal, tienen autonomía y de acuerdo a la Constitución Política de la República también. El poder local es el que está más cercano a la gente. El poder local es el que atiende y que conoce más de cerca las necesidades de la población. Y lamentablemente vemos alcaldes que no hacen su mejor esfuerzo y que parece que no llegan a la municipalidad para prestar servicios públicos básicos de calidad, sino que llegan a la municipalidad para otros fines. Vimos el año pasado, por ejemplo, el agujero que se formó en Villanueva por el abandono a la infraestructura subterránea.
de donde pasan los colectores, donde pasan las aguas, que por años no se le dio mantenimiento. ¿Y en qué terminó? En una catástrofe, en 2 agujeros en donde lamentablemente en uno de ellos un vehículo se fue donde iba una mamá con una hija y que muy lamentablemente perdieron la vida.